tenemos el lamentable caso de Carlos Correa, un hombre lleno de energía, riguroso y con un carácter no muy común, una persona difícil de descifrar. Carlos trabajaba en la automotora de la avenida Francisco de Aguirre de La Serena el pasado 12 de septiembre de 2012, día que cometió homicidio en contra del vigilante de seguridad Fernando Lara Gómez, tras golpearlo con un objeto contundente y llevarlo a la muerte. Hecho seguido fue arrastrado. Nos comunicamos con los padres de Carlos Correa, quienes, dolidos y asombrados, manifestaron lo siguiente. Mi hijo no es ningún delincuente. Yo lo conozco. Él actuó de esa forma porque no se podía controlar. Él escuchaba voces y eso lo aturdía. Pero nosotros lo manteníamos con sus medicamentos sin falta y con atención de especialistas desde su primera crisis a los 16 años. Lastimosamente, esa noche olvidamos darle sus medicamentos antes de que saliera a trabajar y horas más tarde fue cuando me llegó esa trágica noticia. Me siento muy arrepentido de no haber podido ayudarlo de la forma en la que pude haberlo hecho, con sus medicamentos. En serio, me siento muy dolido con esta situación y muy arrepentido porque no pude ayudarlo. Él es un muchacho noble, Carlitos. Carlitos nunca le había hecho daño a nadie. Él es una persona calmada, alegre, incapaz de hacerle daño a alguien, a pesar de tener constantemente sus alucinaciones. Él nunca había atentado contra la vida de nadie. Al contrario, por lo general siempre evadía los problemas. Pero esa noche sí lo noté un poco raro, porque nunca imaginé que sería capaz de hacer un acto tan atroz. Tras estas fuertes declaraciones, nos comunicamos también con la doctora psiquiátrica Paula Bonilla, quien nos aclarará la situación mental de este joven. Adelante, doctora. Buenos días, Laura. Los reportes médicos se le diagnosticó al joven esquizofrenia. Esta enfermedad mental es muy peligrosa y difícil de tratar. Sus síntomas son fantasía, que son creencias falsas que no tienen base en la realidad. Por ejemplo, crees que está siendo acosado en ciertos gestos o comentarios que se dirigen hacia ti. Las fantasías se producen en la mayoría de las personas que tienen esquizofrenia. Por lo general, uno de los síntomas son alucinaciones, que por lo general implica ver o escuchar voces que no existen. Las alucinaciones pueden implicar cualquiera de los sentidos, pero pueden escuchar voces, que es por lo general que ellos presentan en las alucinaciones. El pensamiento desorganizado se refiere a partir del habla desorganizada. La comunicación eficaz se puede ver afectada y las respuestas a preguntas que no pueden ser relacionadas con esta de manera parcial o completa. En raras ocasiones, él puede incluir el agrupamiento de palabras sin sentido, que no pueden entender, lo cual suele conocerse como ensalada de palabras. El comportamiento motor extremadamente desorganizado o anormal. Esto puede mostrarse de varias maneras, desde la tontería infantil hasta la agitación imprescindible. El comportamiento no está enfocado en un objetivo, así que es difícil de hacer las tareas. El comportamiento puede incluir resistencia a seguir instrucciones de postura inadecuada o extraña, una completa falta de respuestas o movimiento inútil excesivo. Eso fue. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Bonilla. Nos ha dado valiosa información para que podamos seguir analizando este caso. Tras este lamentable caso también nos pudimos comunicar con la abogada defensora de Carlos Correa, la doctora Valentina. Adelante, doctora. Buenos días, Laura. En fase de preparación de este juicio se determinó que él era una persona inimputable con fundamento en el informe pericial médico-legal en el cual se declara su capacidad de inimputable y que además de la peligrosidad de mantenerlo en otro sitio diferente al de un hospital psiquiátrico. Además que desde un principio la empresa tenía conocimiento de la situación mental del señor Carlos, por lo tanto es negligencia de la empresa el no tener las medidas de seguridad adecuadas para una persona de estas características. Ya que escuchamos los testimonios y conocemos la situación mental del homicida, ahora veremos el testimonio de la esposa de la víctima, quien nos relatará qué ocurrió ese día. Buenos días.
Esa noche mi esposo salió un poco más temprano de lo habitual para ir al trabajo. Yo sí sentía un mal presentimiento. Yo jamás pensé que ese hombre fuera capaz de matarlo. Jamás pensé que fuera un asesino, porque yo lo conocía. Mi esposo siempre fue un hombre de bien. Mi esposo nunca le hizo daño a nadie. Yo no guardo ningún tipo de rencor contra Carlos porque sé que lo que hizo, lo hizo por su enfermedad y sin intención de matar a mi esposo. Pero sí exijo justicia. Justicia contra la empresa que lo contrató sabiendo de sus condiciones sin ningún tipo de seguridad. Porque esto no puede seguir pasando. Debe haber justicia para que no vuelvan a ocurrir estos hechos tan lamentables. Para que ninguna familia ni nadie tenga que vivir el dolor que yo estoy viviendo. Además, también exijo un acompañamiento profesional para este joven muchacho, para que lo ayuden. Muchas gracias, señora, por sus fuertes declaraciones en este momento tan duro. Tras este trágico caso y triste final, nos comunicamos también con el juez, quien nos dará su decisión final. Buenos días. En este caso, se decidió que en primer lugar el joven mantendrá la medida dentro del hospital psiquiátrico, no por más de 10 años y un día. Y aparte de eso, se deberá rendir un informe a quien sea su curador, ya sea un familiar o el Estado o quien haya dispuesto el Estado que sea así. Un informe sobre la evolución del joven. Bueno, este es el final de nuestra transmisión. Gracias por vernos y nos vemos en otro día de Casos Misteriosos que nos dejan sin aliento.